Hola a todos, mi nombre es Pedro Stein y esta es la segunda videoguía en esta serie de videos que estoy enviando para aprender a mejorar nuestra oratoria, nuestra comunicación a audiencias o a interlocutores o incluso una persona. En este video, este segundo video, lo que vamos a revisar es acerca de cómo practicar, cómo entrenar, cómo mejorar nuestras habilidades de una manera guiada, de una manera eficaz y que nosotros podamos medir el resultado e incluso saber cuál es la mejor manera de practicar este tipo de cosas, este tipo de habilidades relacionadas con la comunicación. Y para eso me gustaría hablar de dos conceptos. Uno es la diferencia entre habilidades innatas y adquiridas, que ya probablemente muchos tengan alguna noción de qué se trata esto. Y el segundo concepto es el entrenar de forma diferida o en tiempo real, que quizá puedan presuponer a qué me estoy refiriendo. Con lo primero, quisiera dejar ya como una base sentada de que hay habilidades que son innatas, que son las habilidades que se aprenden sí o sí, que todos la tenemos de algún modo, y las habilidades adquiridas, que son las que aprendemos, que se podrían catalogar como de algún modo artificiales o creadas por el ser humano, que no son parte innata de la naturaleza de nosotros. En este caso, las habilidades innatas es, por ejemplo, hablar, el comunicarse usando algún tipo de lenguaje oral. Si nosotros dejáramos, no sé, un grupo de niños en una isla, que suena súper cruel, pero es un ejemplo solamente, y los dejáramos ahí muchos años, probablemente con el tiempo se desarrollarían algún tipo de lenguaje. Eh, y de algún modo llegarían siempre al punto de empezar a hablar. Estamos evolutivamente adaptados para generar esa habilidad, tanto por nuestra fisionomía como por el tipo de habilidades que nuestro cerebro está preparado para desarrollar. Ahora, hay otras habilidades que son las adquiridas. Por ejemplo, jugar ajedrez, para no poner otro ejemplo cruel, es una habilidad adquirida. Si tú dejas a alguien durante años frente a un tablero con unas piezas, por muy aburrido que esté o por muy creativo que sea, es difícil que llegue a desarrollar el ajedrez tal como lo conocemos ahora. Por lo tanto, es una habilidad adquirida. Pero hay ciertas habilidades en que esa línea es un poco difusa. Por ejemplo, correr es una habilidad innata, pero cómo corre un atleta que tiene una técnica distinta y una forma de correr que no es la normal que usamos nosotros, es una técnica que le permite correr muchísimo más rápido y es una habilidad adquirida porque aprende a hacerlo de esa manera. Pero es parte de una habilidad innata, entonces hay una pequeña línea. Se podría decir que uno a veces ve a alguien correr muy rápido en olimpiadas o lo que sea y podría concluir que es un talento, que esta persona nació con el don, pero en realidad aprendió a correr de esa manera. Y como quizá ya lo están suponiendo ahora, con la comunicación oral, verbal, pasa lo mismo. Es normal aprender a hablar, pero aprender a hablar, por ejemplo, a público, a una audiencia, o en una reunión donde yo tengo objetivos de negocio o estratégicos, es una habilidad adquirida, dentro o en el contexto de una habilidad innata. ¿Cuál es la clave de esto o por qué es tan importante? Eh, en- yo llevo ya unos 5 años, algo así, haciendo entrenamientos a personas individuales, en persona o por Skype, en línea, en oratoria y técnicas de comunicación. Y lo que muchas personas me cuentan al principio siempre, que es probablemente como a lo mejor tú que me estás viendo, estás pensando, es que hay gente que tiene el don, hay gente que tiene que nació con esta habilidad. Que uno dice, me gustaría poder hablar como estas personas que tienen este talento innato para hablar en público, tienen ese desplante. La buena noticia es que eso es una habilidad que adquirieron en algún minuto. En algún momento aprendió esa persona a hablar así. Haya sido entrenando con alguien hace 6 meses, o a lo mejor cuando era chico, estaba en el jardín infantil, quizás le gustaba hablar frente a todos sus compañeros en todos los recreos y sin darse cuenta lo estuvo entrenando. Pero en algún minuto lo aprendió, en algún minuto incorporó esa habilidad adquirida. Por lo tanto, la buena noticia es que con estos videos, como una ayuda, están yendo por ese camino. La buena noticia es que no es un don o un talento que solo tienen algunos elegidos, muy especiales entre las personas, sino que es algo que todos podemos aprender. Yo, de hecho, diría que adquirí o construí esta habilidad cuando estaba estudiando. Yo estudié publicidad profesional y la desarrollé trabajando en agencias. Pero antes, cuando estaba en el colegio, por ejemplo, en mi época escolar,
no habituaba a hablar frente a muchas personas ni hacer presentaciones, y cuando teníamos que presentar frente a nuestros compañeros en estas disertaciones, me memorizaba el párrafo que yo tenía que decir y lo decía un poco más o menos rápido para salir de esa situación rápido y ya. Y ahora estoy haciendo clases de esto, porque lo aprendí en algún minuto. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con esta capacidad de desarrollar, incorporar o ir puliendo una habilidad que antes uno no tenía o tenía en un nivel muy básico o común solamente, porque no estamos acostumbrados a hacer esto. Como otro ejemplo, la mayoría de las personas, bueno, o todas las que yo he visto, que están empezando a aprender oratoria, a hablar a audiencias o reuniones grandes o lo que sea, o a presentar frente a personas, eh, muchas veces me comentan que en el uno a uno, cuando conversan con una persona, con un amigo, con un familiar, con una compañera de trabajo, quien sea, no se sienten inhibidos ni que les cueste, sino que pueden hacerlo con mucha naturalidad. Y eso sigue demostrando lo mismo, porque uno, sin darse cuenta, durante toda la vida ha estado practicando el hablar con una persona. Por eso la mayoría somos hábiles en eso. Incluso alguien que se considera una persona muy introvertida probablemente tenga alguna amiga o amigo cercano con que hablan con naturalidad. Hay instancias en que tenemos esa habilidad. Y en temas de oratoria lo que uno hace es practicar ciertas habilidades de hablar con cierto tipo de audiencia o de cierta forma o en determinado tipo de instancias, porque a lo mejor esa instancia, esa forma de hablar o ese entorno no lo habíamos practicado antes. Y es lo que hacemos ahora. Bien, ahora, ¿cómo uno practica? Porque por un lado uno puede repetir muchas veces algo, ir haciéndose cada vez mejor, en teoría, pero a veces uno quiere practicar como voy a dedicar estos minutos al día para poner en práctica esto. Y uno dice, ¿cómo lo hago con oratoria? Con oratoria yo encuentro que hay dos formas de hacerlo. Uno es en el entorno real. Si yo quiero aprender a dar charlas, tengo que hacer charlas. Por ejemplo, participar de un curso masivo, yo llamo masivo cuando hay dos o más personas, cuando hay un grupo de personas, puede servir para aprender alguna técnica, para aprender a hacer algún discurso en especial, por ejemplo, hacer un discurso persuasivo. Entonces, como es una clase y el contenido está más estandarizado, como lo que estoy haciendo en este video, uno aprende a seguir el paso A, B, C, D y después lo pone a prueba frente a las personas para ver si logró acordarse cómo se hacía. Ahora, eso no quiere decir que la persona esté adquiriendo la habilidad de hablar en público propiamente tal, porque después cuando lo haga en la empresa, por ejemplo, o en el colegio, o en la universidad, o con un grupo, no sé, de una fundación o donde sea, se va a dar cuenta que estuvo practicando el hablar con un grupo de personas que está en su misma situación, está aprendiendo a hablar en público. Es un entorno súper piadoso, súper comprensivo, es un entorno seguro, controlado. Entonces, cuando se enfrenta a la situación real, de pronto se siente mucho más difícil que antes, porque ahora, además de sentirse igual de ansioso porque no había practicado esa instancia, se está autoevaluando. Por lo tanto, estos cursos masivos son buenos para aprender algún contenido, pero no quiere decir que la práctica ahí sea la real. Por lo tanto, la mejor práctica es en el entorno real. Si yo quiero aprender a hacer clases, tengo que empezar a hacer clases, aunque sea en algún lugar de forma voluntaria, con grupos chiquititos, pero empezar a hacerlo de algún modo, aprovechar cada oportunidad que uno tiene para poner en práctica lo que quiere aprender. Y lo segundo, que ya es más para pulir técnicas o hacer algunas pruebas específicas o evaluarse de algún modo, es cuando uno practica solo en su casa, por ejemplo. O en el auto, camino al trabajo, o en la hora de almuerzo, en el trabajo, pidiendo prestado una sala de reuniones o donde sea. Y para eso hay dos formas o dos grandes tipos de categorías de maneras de entrenar. En diferido y en tiempo real. En tiempo real es cuando tú te estás evaluando en el momento en que estás practicando. Por ejemplo, si uno quiere practicar gesticulaciones y postura corporal y expresiones faciales y todo eso frente a un espejo. Porque uno se está viendo constantemente a medida que va trabajando, que va practicando y va haciendo correcciones. Y la otra opción es en diferido, cuando no me evalúo al mismo tiempo que lo hago. Por ejemplo, cuando uno se graba con una cámara, o si es solo audio con el celular, por ejemplo. Y hay una gran diferencia entre estas dos formas, no es que cuál me acomoda más a mí, tienen usos totalmente distintos. Cuando uno practica en diferido, es muy bueno para autoevaluarse. Yo, como lo que estoy haciendo ahora, hago un discurso, doy una charla, una clase, explico algo, planteo un tema,
muestro el estatus de un proyecto, explico un concepto que tengo que trabajar en la universidad, lo que sea. Grabo, lo hago como de forma natural, sin forzarme, sino poniendo a prueba el estado de mis habilidades ahora, y después reproduzco el video y me observo y empiezo a fijarme qué cosas quiero mejorar. Dato al margen, es recomendable fijarse en cosas puntuales, no muchas, porque uno puede encontrar miles de errores y no terminar nunca de autoevaluarse. Encontrar 3, máximo 5 detalles. Y quiero mejorar A, B, C. Y ya, no irse a tanto detalle, tal gesto no me gustó, tal palabra, porque uno primero va a encontrar que hace todo mal y no va a terminar nunca. Si planteamos ese video como una obra que uno hace, uno siempre la va a poder mejorar. El ejemplo más entretenido que encuentro yo de esto, que es extremo obviamente, pero es la misma lógica. No sé si sabían, yo hace años atrás fui a una exposición de Leonardo da Vinci que hicieron acá en Santiago, Chile, creo que fue en La Moneda, en el museo que hay abajo, y estaba una reproducción de la Mona Lisa, y en la descripción, que muestran un montón de datos curiosos, salía que tenía cerca de 25 capas de pintura. Es un óleo. En el óleo normalmente, según entiendo, uno va pintando encima. Y eso demuestra que Leonardo da Vinci hizo la pintura y le siguió pintando encima y siguió perfeccionándolo hasta que llegó un punto que dijo, ok, la voy a dejar aquí. Él podría haber seguido, porque cada vez que terminaba, algo le encontraba y le corregía, y lo corregía. Él podría haber seguido 20 años más pintando la Mona Lisa, pero en algún minuto decidió parar, porque nunca va a quedar perfecta una obra. Entonces, cuando uno se evalúa con un video, nunca va a estar totalmente satisfecho. Siempre va a llegar un punto en que uno tiene que decir, ya, ok, me quedo con esto. Entonces, cuando uno se autoevalúa, para no encontrar 18.000 faltas, hay que ponerse un número. Por ejemplo, voy a llegar hasta 5 cosas que quisiera corregir, o 3 cosas. Yo normalmente, en mi caso, trabajo con 3 cosas. Quiero corregir estas 3 cosas, y ya. Y como ejercicio adicional, que es muy bueno para desarrollar un estilo, si uno identifica 3 elementos que hay que corregir, que hay que mejorar, también identificar 3 elementos que ya están empezando a funcionar bien. 3 elementos que para uno sean cómodos, 3 elementos que uno diga, tengo un potencial ahí. Y fijarse qué es lo que hace que sea bueno ese elemento. A lo mejor digo, me resulta fácil o me gusta cómo simplifico conceptos complejos. Entonces, cuando uno encuentra un elemento así de específico, es bueno empezar a desarrollarlo y darle más fuerza, no dejarlo como resuelto y apartarlo, sino darle más fuerza, empezar a explorarlo más. Y eso ayuda a que uno empiece a desarrollar su estilo propio. Es súper importante eso. Eso a grandes rasgos, recomendaciones en cuanto a practicar de forma diferida. Y en tiempo real, frente a un espejo, o como hago yo a veces, paseando por el living, hablando en voz alta y escuchando bien lo que digo, sirve mucho para hacer pruebas, para encontrar la mejor forma de cómo algo suena o cómo algo se ve, no tanto para evaluar, porque uno sin darse cuenta, se está autocorrigiendo constantemente. Hay un ejemplo muy entretenido de esto. No sé si le ha pasado cuando alguien le saca una foto, en una fiesta, por ejemplo, con el celular, y muestran la foto, a uno nunca le gusta cómo se ve. A menos que alguien de los que esté viendo este video sea modelo o algo así, que están acostumbrados. Pero el normal de las personas, encontramos que no nos vemos bien. Y es como, oh, no me gusta la foto. Sin embargo, no sé si les ha pasado cuando están, no sé, lavándose los dientes en el baño y están frente a un espejo, o si alguien se viste mirándose al espejo con el espejo al frente, uno se ve y uno dice, ¿por qué no me veo así en las fotos? Como que uno se ve bien en los espejos siempre. Uno mira un espejo y como que me veo bien, me gusta. ¿Por qué en las fotos no salgo así? Y es por una razón muy sencilla. Cuando uno se mira un espejo, sin darse cuenta, empieza durante los primeros 2 segundos a autocorregirse. A lo mejor en las fotos yo me veo mejor si, no sé, miro para el lado. Entonces cuando miro el espejo sin darme cuenta me pongo un poco más para el lado. O la altura de las cejas se ajusta sola. O la posición de la boca. Hay un montón de cosas que uno no se da cuenta y corrige en un par de segundos. Entonces cuando uno se mira un espejo o se escucha mientras habla, no puede realmente evaluarse porque se está corrigiendo constantemente porque uno está poniendo atención. Pero sí sirve para acostumbrarse a esas mejoras. Entonces, si yo practico frente a un espejo, voy a empezar a acostumbrarme a moverme y a gesticular y a tener una postura que es la que se ve bien, porque me puedo corregir mientras lo estoy haciendo. O cuando hablo en voz alta, voy corrigiendo automáticamente los tonos de la voz, la intensidad de lo que estoy diciendo, la modulación, etcétera.
Entonces el practicar en tiempo real ayuda mucho a desarrollar la forma en que uno habla. Y volviendo al otro, y en diferido, ayuda a evaluarse para identificar cosas que yo planifico que son las que tengo que mejorar. Así que les hago una invitación. Ya tomando un poco lo del video anterior que hablamos de la potencia que tiene la comunicación realmente, y la invitación que hacía empezar a observarse, empezar a observar al resto, empezar a identificar cosas, hagan la prueba de hacer el contraste, de practicar de estas dos formas y fíjense lo distinto que es, las distintas cosas que ocurren. Y si tienen la oportunidad, practicar también en entornos reales, que esa es la mejor forma, digamos, pero no es la más usual. Y fíjense las diferencias, fíjense para qué es mejor cada tipo de forma de practicar. Y se van a dar cuenta que según lo que quieran mejorar, hay ciertas formas que son mejores que otras. Y antes de terminar, una recomendación: cuando practiquen en el entorno real, por ejemplo, quieren practicar dar charlas y tienen la oportunidad de hacer una charla, cuando den la charla no estén tan preocupados de cómo lo estoy haciendo. Voy a parar así, voy a poner tal voz, porque se va a ver artificial. Háganlo como resulte, déjense llevar por sus instintos, háganlo de forma natural. Y una vez que termine, ahí en retrospectiva, ahí se evalúan y anotan, preguntan a gente de confianza, pero no traten de hacerlo cada vez mejor mientras están hablando, o se va a ver muy forzoso. Cuando se enfrenten a la situación real, háganlo de forma natural. Después se evalúan. Esa es una recomendación para que no empiecen a ponerse ansiosos y no sientan que les sale todo mal, que es algo que pasa mucho cuando la gente se pone tanto a prueba, cuando lo está haciendo, vuelvo a repetir, en el entorno real, en el contexto donde quiere ver los resultados. ¿Ok? Bien, esos son a grandes rasgos mis recomendaciones de cómo uno puede practicar estas cosas. Ahora, en el siguiente video, ya nos vamos a empezar a ir a terrenos más específicos. Vamos a hablar del énfasis, que es una de las herramientas más potentes en la comunicación. Es cómo uno maneja la expresividad, cómo uno maneja la potencia que le da de forma diferenciada a distintas ideas, a distintas palabras, y va formando un mensaje con mucha mayor personalidad y con un estilo mucho más marcado. Y es también el enfoque o el criterio o el área en que uno se fija que más ayuda a marcar la forma que uno tiene de hablar, el estilo. Hace que el mensaje llegue mucho más enriquecido. Es una de las herramientas, a mi gusto, más potentes en la oratoria. Las distintas formas que uno tiene de manejar, de entender y de manejar los énfasis en distintos niveles. En niveles de palabras, de oración, de párrafo, de parte del discurso, el discurso completo, etc. Y eso también es un contenido que vamos a ver en el quinto video, que es en la estructura, cuando uno diseña un discurso, porque tiene mucha relación con los énfasis, el concepto de énfasis. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Así que espero que les haya gustado. Envíenme sus preguntas, comentarios, observaciones, cosas que les guste de estos videos, cosas que les gustaría que se agregue. Todo tipo de comentarios a mí me sirven mucho, así que yo les recomiendo, los que estén viendo este video a partir del mail que les llegó, si alguien les compartió el link solamente, abajo en la descripción del video sale el enlace para que se suscriban y les llegue el correo original. La gracia de ese correo, que solamente son los correos con los videos con las videoguías solamente, es que si ustedes lo contestan, me llega a mi bandeja de entrada personal. Así que los mensajes que envíen ahí me van a llegar a mí. Así que cualquier comentario, pregunta, cualquier cosa que ustedes quieran comunicarme, háganlo respondiendo a ese video y me va a llegar personalmente. ¿Ok? Así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente.